Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por sus ricas bendiciones, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Amén. Lucas capítulo 13. Vamos a tener la enseñanza acá en Lucas 13. Gloria a Dios. Desde el versículo 6. Amén. Lucas 13, versículo 6. 6 al 9. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leemos con la bendición de nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Padre bueno, Dios maravilloso, Señor eterno, agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Mi Señor, ahora vamos a escuchar tu palabra y rogamos que tu Santo Espíritu nos hable a través de ella. Habla conforme a la necesidad de cada uno, mi Dios. Que tu palabra llegue con poder, con autoridad, con Espíritu Santo a nuestros corazones y haga la obra para la cual la envías en este día. Mientras se ministra tu palabra, rogamos que el poder de ella también se manifieste en sanidad, en milagros, en prodigios, en maravilla. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana: Jesús buscó fruto en la higuera. Amén. Jesús buscó fruto en la higuera. Estamos ubicados en Lucas capítulo 13, pero voy a pedir que por favor vayamos a Marcos capítulo 11. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo sale de la aldea de Betania y dice la palabra que tuvo hambre. Y al tener hambre comienza a mirar alrededor. Note que no le dice a sus discípulos: vamos a preparar un buen desayuno, o vayan a comprar algún pan, vayan a comprar algún alimento, sino que Jesucristo comenzó a mirar a su alrededor y de lejos ve una higuera. La higuera es ese árbol o esa mata que produce higos. Los higos son muy sabrosos, sobre todo higos en almíbar. Esos higos que ponen como a sancochar y le echan azúcar, no sé, quedan muy sabrosos esos higos. De verdad a mí me gustan mucho los higos. Y en Israel, las matas de higuera, las que producen higos, son comunes
Es común ver en cualquier lugar una mata de higos, o sea, una higuera. Pero presta atención a esta parte. Dice la palabra que Jesús tiene hambre y miró de lejos una mata de higuera que estaba frondosa, verdecita, con sus hojas verdecitas, y se alegró porque dijo: oye, ya está una mata, puede ser que consiga algún fruto en ella. Escuchen, porque tal vez usted y yo hemos tenido la experiencia de ver algo de lejos que nos parece que es muy bueno, y cuando nos acercamos y llegamos al lugar de aquello que hemos visto, notamos que lo que vimos de lejos es totalmente contrario a lo que estamos viendo de cerca. Escuchen, a veces conocemos a las personas por referencia, y a veces las conocemos por los medios, y a veces las conocemos porque las miramos a diario en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, y siempre mantenemos como esa mirada o esa relación con esa persona en la cual decimos: yo conozco a esa persona, siempre le veo. Por decir algo, para los que toman un medio de transporte para ir al lugar del trabajo, usted notará que a la hora que usted toma su medio de transporte, casi siempre las mismas personas les consigue en ese lugar. Y ya comenzamos a conocer de vista a algunas personas, ¿sí o no? Eso lo hemos experimentado. Eso se llama mirar de lejos. Porque esa persona que usted a diario ve en la parada, o que ve en el lugar donde usted se desenvuelve, que pasa por ahí, o que usted pasa por un lugar donde compra su alimento y dice: oye, a mí sí me parece agradable esa persona que vende los alimentos en este lugar, la que vende las empanadas, o la de la panadería, o esto, y nos parece chévere esa persona. Pero cuando conocemos de cerca a la persona, notamos y nos damos cuenta que la imagen que teníamos cambia al conocer a la persona a través del trato, la comunicación, y cuando comenzamos a indagar con esa persona, nos damos cuenta que esa imagen tan bella que teníamos se distorsiona. ¿Le ha pasado? ¿Cuántas muchachas se enamoran de un joven, un galán así, esbelto, bien parecido, o sea, un José Bravo cualquiera? Entonces les parece que es una persona muy agradable, pero José siempre tiene algún chiste y es una persona muy agradable. Pero cuando conocen a José Bravo y entienden por qué es bravo, dice: ya no me gusta José Bravo, porque ahora sí sé por qué es bravo. O sea, mirar de lejos nos da una apariencia. Mirar de cerca y conocer, las cosas cambian. Usted mira al cielo y ve un avioncito pequeño. Dice: ese avioncito pequeñito que está por allá, apenas lo veo, porque está tan distante. Pero cuando usted va al aeropuerto y ese avioncito aterriza, resulta que tiene 2 pisos, y entonces tiene una parte donde van los pasajeros, por otra parte donde va el equipaje, se bajan casi 200 personas y dicen: yo creí que era pequeño. Quiero decir con esto que el apreciar las cosas de lejos nunca nos va a dar la realidad de conocer las cosas de cerca. Hay muchos que están viviendo el Evangelio, y estamos viviendo el Evangelio teniendo una relación con Jesucristo a la distancia, y no nos animamos a tener esa relación más cercana con nuestro Señor, esa relación que nos lleva a la intimidad, esa relación que nos lleva a abrir nuestro corazón totalmente delante de nuestro Señor y expresar quién en verdad somos. Cuando vivimos un evangelio en el cual nosotros tenemos una relación con Cristo de lejos, son muchas las cosas que no queremos corregir en nosotros, sino que estamos conformes con quién somos, cómo somos y de la forma que vivimos.
Y entonces, como vivimos esa relación de lejos, parece que el pecado, y cuando nosotros actuamos en relaciones o en situaciones en las cuales nos involucramos con el pecado, parece que no nos afecta tanto. Porque es que como estamos llevando una relación con Cristo a la distancia, que lo miramos de lejos, lo miramos los domingos nada más, y el Señor no quiere esa relación. Escuche, Jesucristo tiene hambre. Dice que alzó su vista y miró, y de lejos había una higuera, o sea, un árbol que da buen fruto. Escuchen, porque hay árboles que no dan buen fruto. Si usted ve una mata de espina y usted tiene hambre, usted no dice, ay, voy a ver si me como unas espinas. ¿Verdad que no? Si usted ve una hierba, monte, verdecito, esa hierba verdecita, y usted tiene hambre, usted dice, ay, voy a comerme un poquito de hierba. ¿Verdad que no? Pero un animal ve la hierba y va hacia ese lugar y se la come. Pero usted y yo no somos animales. Usted y yo necesitamos son árboles o matas que den buen fruto. ¿Por qué? Porque nosotros comemos frutos buenos. Aunque hay uno que otro que no importa que los frutos estén en mal estado, se los come. Pero el deber ser o el común ser es que siempre nos gusta comer frutos buenos. Amén. Y los frutos buenos solamente los producen los árboles buenos. Preste atención y lleve la secuencia. Solo en un árbol bueno conseguimos frutos buenos. Hay unas matas de naranja, le llaman en Venezuela naranja puerquera. Es decir, naranja para los chanchos, porque son muy agrias. Y la relacionan con el limón, pero no sabe igual que el limón. De hecho, no da un jugo igual que el limón. Entonces esa naranja dice que es para echarle a los chanchos. Usted la ve a la distancia, una mata de naranja, pero a medida que se acerca, ve la forma de la naranja y dice, no, esta naranja no es sabrosa. No es un buen árbol porque no da un buen fruto para nosotros, un fruto agradable. Muchas personas nos gustan los limones y las frutas agrias, ácidas, pero son frutos y los consumimos. Sin embargo, hay frutos que no son buenos. Y hay muchos árboles que dan frutos que no son buenos y no son aptos para el consumo humano. Entonces Jesús ve esta mata de higuera y dice que toma una decisión, voy a acercarme a ella. Vamos a imaginar por un momento que usted y yo somos esa mata de higuera y que se ve así verdecita, floreciente, con hojas grandes, verdecitas, y el detalle está en hacernos esta pregunta. ¿Qué va a conseguir Jesús en usted y en mí si se acerca a nosotros? Buscando fruto. Recuerde, Jesús no fue a la mata de higuera buscando comerse una hoja. Jesús no se acercó a la mata de higuera para decir, el sol está fuerte, voy a sentarme aquí debajo de esta mata de higuera para refrescarme. No, tengo hambre, yo quiero frutos. Yo quiero frutos. Entonces la lectura dice, Jesús vio esa mata de higuera, pero la vio de lejos y fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Tal vez Jesús encuentre algún fruto en nosotros, tal vez. O tal vez Jesús nos vea florecientes, verdecitos, pero sin fruto, o con algún brote para un fruto. Amén. Escuchen, Juan el Bautista está predicando y él le dice al pueblo que le escucha, le dice, arrepentíos, convertíos. No comencéis a decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque de esas piedras que están ahí, Dios puede levantar hijos para Abraham. Y entonces dice así Juan el Bautista, y nos lo dice el Señor a la iglesia de Jesucristo para este tiempo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Jesús llama a la iglesia para que haga frutos dignos de arrepentimiento. O sea, nadie puede decir, yo estoy arrepentido y estoy convertido, pero no doy fruto. Pero sí estoy arrepentido, estoy convertido, pero no quiero dar frutos.
En Venezuela, no sé si acá, las matas de mamones normalmente producen muchos mamones, son miles de mamones que puede haber en una mata. Pero hay un mamón que le dicen mamón macho. Y ese se pone verdecito, y se pone así esponjado y floreciente, y el color verde bello, igual que la mata que produce mamón. Pero usted va y le echa ojo arriba, abajo, de un lado, de otro lado, levanta las ramas y usted no consigue nada, solamente hojas verdes. Y le dicen mamón macho. Así le dicen. Y hay el mamón que sí da el fruto. Entonces, en el Evangelio, nosotros como hijos de Dios, comparados con una mata de higuera, estamos llamados a dar fruto. Y así como esa mata de mamón que no produce y le llaman mamón macho, estamos viviendo un tiempo de la iglesia en la cual muchos se ven florecientes, se ven verdecitos, parece que hay fruto en ellos, pero no hay fruto. No se consigue fruto, son mamón macho. Y el Señor dice que Él quiere que sus hijos den frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que producir algún fruto. Por eso es que las personas, cuando hablan acerca de los hijos de Dios y cuando se refieren a nosotros, dicen así: fulano ahorita es evangélico, pero él era un borracho, él era un drogadicto, él era un peleador, él era una persona grosera, él era. Y todas esas cosas feas las describen en un tiempo pasado. Quiere decir que hay un fruto de arrepentimiento, ¿sí? Hay un fruto de arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Damos algunos frutos dignos de arrepentimiento, pero cuando tocan nuestro carácter, cuando tocan nuestra personalidad, cuando se meten con nosotros, decimos: yo soy así, mi abuela era así, mi mamá era así, yo soy así, me voy a morir así. O sea, reflejamos un mal carácter que decimos que este nos pertenece y que somos así y que no podemos corregir. Sin embargo, en esos frutos dignos de arrepentimiento, aún ese mal carácter tiene que ser tratado por Dios y Dios lo va transformando. Pero en la lectura que tuvimos al comienzo, nos vamos a dar cuenta que Dios toma medidas. Juan el Bautista, después de haber dicho estas palabras: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice así: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Escucha, porque esto parece que es serio. Nosotros vivimos el Evangelio para adelante, para allá, y aceptamos las bendiciones del Evangelio de Jesucristo, mas no queremos asumir las responsabilidades que traen esas bendiciones. Usted y yo alcanzamos la bendición de la salvación y de la vida eterna, pero eso genera una responsabilidad: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mas el fruto del Espíritu, dijo el apóstol en Gálatas, es amor. Y ese es el primer fruto que nosotros debemos manifestar como hijos de Dios. Y es por eso que vamos a encontrar que después de un arrepentimiento, después de una conversión, padres y madres que eran ásperos, secos, que no eran capaces de dar un abrazo a sus hijos, después de un arrepentimiento, después de ellos haber experimentado el amor de Jesucristo en sus corazones, se acercan a la hija, se acercan al hijo y los abrazan. Recuerdo que mi papá era esa persona que no era muy dado a decir: hijo, te amo. Pero ya en sus últimos años de vida, cuando recibe al Señor, yo me acercaba y le decía: papá, yo te amo. Y él me miraba así, porque él era un hombre así serio, y así agachado la cabeza y me decía: yo también te amo, hijo. Comenzó después de que yo tenía alrededor de 40 y algo de años, escuché a mi papá decir: yo también te amo, hijo.
Siempre me amó, pero nunca me decía. Pero ¿quién hace que un padre pueda ser capaz, después de tantos años, teniendo ya alrededor de 50, 60 años, decirle a un hijo, a una hija, hijo, hija, yo te amo? El amor de Dios. Y dice que el fruto del Espíritu es amor. O sea que esa persona que se arrepiente, que se convierte, ya parece que su corazón es transformado. Dice la Biblia que Dios hace que un corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. Y es donde vienen las expresiones de amor de muchas personas que vivieron una vida prácticamente ásperos, secos, y que no fueron capaces de expresar con sus labios, con su voz, un gesto, un cariño, unas palabras de amor. Pero Dios hace que esos frutos se manifiesten y que las personas puedan decir y testificar, como testifico yo hoy, que Dios sí cambia un corazón duro. Amén. Que Dios sí transforma a una persona que ha sido dura, porque tal vez en su niñez eso fue lo que recibió, pero Dios hace un milagro, que esa misma persona se dirija a una hija, a un hijo, y le diga, te amo también, yo también te amo. Y le costó a mi papá, yo creo que le costó decir te amo, hijo, pero yo daba ese primer paso porque era el que tenía el conocimiento de Dios, y daba ese mi primer paso y le decía, bendición papá, y le decía, papá, yo te amo, y lo abrazaba. Y papá comenzó también a abrazar y a decir, te amo, hijo, yo también te amo. Y con mis hermanos y con mis hermanas. Pero todo eso pasó después de un arrepentimiento, después de una conversión, después de haber recibido el amor de Dios y dar ese fruto del Espíritu. Amén. Esto es algo que va a pasar en todos los hijos de Dios. Amén. Tiene que haber el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y después habla de otras cosas. Dice, y ese amor viene a generar que se produzca gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, sigue creciendo una serie de virtudes en el Hijo de Dios, que comienza con el amor. Gloria a Dios. El amor de Dios se ha manifestado en que Él envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, a pagar el precio por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros y nos da vida eterna, nos da el gozo de la salvación. Pero aún dándonos todas estas cosas, dice, no quiero mamones machos en mi iglesia. No quiero higueras que pasan los años y los años y ni siquiera un higo producen estas higueras. No quiero ovejas estériles, ovejas que ya tienen 2 años, 3 años, 4 años y han pasado 5, 10 épocas de celo y nunca han salido preñadas para tener un corderito. ¿Cuántas personas están viviendo la vida en el Evangelio pensando, ¿será que yo voy a dar fruto? ¿No voy a dar fruto? ¿Será que tengo el fruto del amor? Porque dice en 1 Corintios 13, versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice, y el mayor de ellos es el amor. Y entonces, comenzando el capítulo 13, dice que hay muchas personas que hablan lengua, y hay muchas personas que hacen milagros, y hay muchas personas bondadosas que dan y dan y dan y dan. Y entonces el apóstol dice así, y si estas personas que hablan lengua, que son bondadosas, que son personas súper espirituales, que tienen don de ciencia, que tienen visión, que tienen discernimiento, si estas personas no tienen el fruto del amor, no son nada. Todo lo que hacen no vale nada. Porque dice, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, no soy nada. O sea, no tengo ese fruto, pero hablo lengua. No tengo el amor, pero me gusta ayudar a las personas. Las ayudo porque quiero que las personas digan que José es bueno. Y el Señor dice,
no te vale de nada. Eso no es nada. Entonces, entendamos esto, mis amados. Tenemos que anhelar que ese fruto del amor se manifieste en nosotros y se desarrolle lo que viene después del amor. Pedro lo dice así: por eso mismo, ya que tú has creído, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y después que dice amor, dice, porque si estas cosas están y abundan en vosotros, no los van a dejar estar ociosos ni sin frutos. Si esas cosas están en nosotros, no van a hacer que nosotros seamos mamones machos o que seamos una mata de higuera sin higo. O sea, si esas cosas están en nosotros, van a abundar los frutos en nuestras vidas. Por eso debemos anhelar esas cosas. ¿Será que usted en sus oraciones, en lugar de decir, Señor, bendíceme, prospérame, ayúdame económicamente, provéeme este trabajo, haz que este negocio se me dé, Señor, bendiga a mi hijo, que mi hijo le consiga este trabajo, que le den la oportunidad a la universidad, que le den esto, que le den aquello? ¿Será que en las oraciones de nosotros en algún momento nos ponemos delante del Señor, doblamos nuestras rodillas y somos capaces de decir, Señor, añade a mi fe virtud, a mi virtud, ese poder, ayúdame a tener conocimiento de tu palabra. Señor, dame dominio propio. Señor, dame paciencia. Señor, que yo tenga piedad, que yo tenga afecto fraternal, que yo tenga amor. Señor, que eso que dice Gálatas, añádelo a mi vida. Hermano, yo le aseguro, y perdone que lo diga, que en nuestras oraciones no incluimos esas palabras. Porque en nuestras oraciones están incluidas nuestras necesidades materiales, están incluidas las necesidades de nuestros hijos, están incluidas nuestras necesidades de provisión. Mas nunca consideramos una necesidad todas esas virtudes espirituales. Y entonces queremos que el Señor nos dé todo aquello que necesitamos, que el Señor le llama añadidura, y no queremos entender la otra parte del versículo que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas que necesitamos de provisión, de salud, de ayuda para nuestros hijos, de la universidad, del trabajo, del negocio y de la ropa, del vestido, del carro, de todo lo que usted considere que necesita, el Señor le llama, yo te lo doy por añadidura. Pero sigue pidiendo fe, sigue pidiendo virtud, sigue pidiendo conocimiento, sigue pidiendo revelación de la palabra, sigue pidiendo que tus ojos se abran al conocimiento de Dios, al trato de Dios. Sigue pidiendo que esas cosas espirituales crezcan en ti. ¿Sabe que el apóstol Pablo orando dice así? Yo oro que ustedes sean llenos de todo el conocimiento de Dios. Amén. ¿Ora usted así? Señor, ayúdanos como iglesia a ser llenos del conocimiento tuyo, a ser llenos del conocimiento del tiempo que estamos viviendo, a ser llenos del conocimiento de cómo debo responder ante las adversidades que vienen a mi vida. Porque el Señor nos puede ayudar en todas esas cosas, pero esas son las cosas que no pedimos. Pedimos son las cosas que se llaman añadidura. Y entonces oramos al revés. Y si seguimos orando al revés, vamos a ver que la oración no va a ser como Dios quiere que sea, ni va a fluir como Dios quiere que fluya. Entendamos, oremos primero pidiendo lo espiritual, que es eterno, y Dios, sin que usted pida lo material, que es pasajero, se lo va a dar. Amén. Sí, Señor. Amén. Yo creo que es una buena práctica. Comenzar a pedir ser lleno. Sabe que cuando yo comencé a enseñar, le decía al Señor, Señor, aquí dice tu palabra, que se admiraban de ti, porque les enseñaba no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Y yo le decía al Señor en mi oración, Señor, si yo soy maestro, porque tú dices que yo soy maestro,
yo quiero enseñar como enseñabas tú. Yo quiero aprender de ti para enseñar de ti con verdad, como quien tiene autoridad, como lo hacías tú. Y duré años repitiendo esta oración. Señor, yo quiero enseñar de ti así como lo hacías tú. Y bueno, yo le doy gloria a Dios que con el pasar y el correr de los años, el Señor cada vez me ha ido enseñando un poquito más. Y de lo que Él me da, yo comparto. Amén. De lo que recibo, yo le doy. Y siempre le doy la gloria a Dios, porque es Él quien me enseña para poder enseñar. Amén. Y yo quiero seguir aprendiendo así. Gloria a Dios. Entonces, enfocando nuestras oraciones en las cosas espirituales, tal vez las materiales van a fluir de una forma que nos va a impresionar a nosotros mismos. Tengo tiempo ya sin tener empleo fijo, pero no me ha faltado provisión. Amén. Y no solo provisión, sino que siempre tengo ahí, que dice en la chauchera, siempre tengo una chauchita ahí. Sí, Dios siempre me da. Y he visto la gloria de Dios, que en momentos más difíciles, el Señor así me da. Y no es porque me la paso, Señor, mira, no tengo, Señor, no. Me la paso pendiente de cuál es la enseñanza que voy a traer el próximo domingo, de qué voy a hablar, Señor. Dirígeme, Señor, guíame, Señor. Y mientras yo estoy enfocado en buscar algo para alimentarnos espiritualmente, Dios se suple materialmente y provee. Es así que haciendo hasta alguna cosita en la escuela, me han dado, tome $20 ahí de colaboración. Hago otra cosita, tome. Entonces no ando buscando el trabajo ni ando buscando el dinero, pero Dios, como sabe la necesidad, y como yo no estoy pendiente de pedir para la necesidad, sino buscando que Dios me dé algo para poder traer, Dios se provee también lo material. Y la gloria es toda de Dios, mis hermanos. Entonces dice el versículo: Él se acercó a ver si tal vez hallaba algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Parece ilógico, ¿verdad? O parece que no tiene el Señor razón en acercarse a una higuera en un tiempo que no es el tiempo de higos y esperar conseguir algo en ella. La palabra dice en 2 de Timoteo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, te encarezco delante de Dios, el cual va a juzgar a todos los hombres, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, nosotros no podemos decir, hoy sí es tiempo de predicar, y no, mañana no, hoy es carnaval, hoy no se puede predicar, mis hermanos. Hoy es tal fecha, no se puede predicar, no. Tiempo y fuera de tiempo, o sea, Dios va a presentar tiempo, ocasión y lugar, y nosotros debemos aprovecharlo. De que Dios nos da la oportunidad de compartir con alguien, y vamos a aprovechar. Hay una representante allá con la que me ha tocado compartir en la escuela, y ella siempre está hablando de sus cosas, pero yo aprovecho y meto la palabra. Ya las representantes saben que soy pastor, las he invitado para la iglesia, y he indagado un poquito en conocerla, y me he dado cuenta, mis hermanos, que el enemigo engaña, y las personas no se dan cuenta. Hablé con una representante que me dijo: mire, cuando yo era pequeña, sí, yo asistía a la iglesia, yo era cristiana, pero me casé con un hombre que no es católico y ahorita yo soy católica, dice ella. Y no es tanto que diga que es católica. En la escuela, cuando se despide de la hija, le hace así. Todos los días le hace la cruz. Yo digo, ¿y era o viene de una iglesia cristiana? ¿Qué hizo el enemigo? Le engañó. ¿Cómo le engañó? No sé, pero miren dónde le tiene. Y eso es lo que yo veo. Yo no sé si en la casa de ella tendrá alguna imagen ahí y le prenderá velitas y qué sé yo. No le he preguntado. Pero el engaño del enemigo es terrible, mis hermanos. Por eso debemos orar. En lugar de estar pidiendo tantas cosas materiales,
pedir que nuestros hermanos sean llenos del conocimiento de Dios, pedir que la palabra de Dios alcance un lugar en el tesoro de sus corazones donde no salgan. Porque yo le prediqué y le enseñé a un hermano durante alrededor de 10 años. 10 años que ese hermano, mire, fiel en la iglesia, y ese era un hermano que lloraba, cantaba, adoraba, colaborador, y dejé de verlo alrededor de 5 años. Cuando lo veo, me dice: yo soy adventista. ¿Y sabe qué dije yo? He arado en el mar. Quise hacer surcos en el mar y sembré en el mar. O sea, no conseguí nada. Y el Señor, ¿cómo es posible? Pero esas son las cosas que pasan cuando nosotros no nos preocupamos porque la verdad de la palabra de Dios abunde y sobreabunde en el corazón de la iglesia. Hermanos, hay personas que van a las congregaciones porque siguen a un hombre o siguen a una mujer. Y esas personas, cuando aquel hombre o aquella mujer se va de la congregación, ellos también se van. ¿Qué está pasando? Que no entendieron el versículo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los hombres pasamos, Cristo no. El que está enfrente hoy puede pasar, pero Cristo no pasará. Por eso debemos también enseñar a la congregación a confiar, a creer y a esperar siempre en Jesús. Él no va a fallar, porque el que está parado aquí va a fallar, y cualquiera que se pare va a fallar, pero Jesús no fallará. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús, como no halló nada en ella, sino que halló hoja, pues no era tiempo, y aunque no era tiempo, él esperaba conseguir algo. Yo le digo, mis hermanos, aunque no sea tiempo de orar, te diga: no, yo sí voy a orar. Aunque no sea tiempo de leer la palabra, pero usted tiene un tiempo, diga: no, sí voy a leer. Aunque no sea tiempo de hablar y tiene la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, hágalo. Porque no sabemos, mis hermanos. La hermana se para aquí y dice de una joven de 30 años que muere, 30, 32. ¿Y quién esperaba que muriese? Sana, en la flor de su vida, porque 30 años para mí no es más que los 15 y mejor que los 15. Es decir, si alguien dice: no, que los 15, no, los 15 no es nada comparado con 30. 30 es una mujer hecha, derecha y plena. O sea, es como la flor de la juventud ahí, en plena vida, y nadie espera que alguien parta de este mundo así. Entonces, cuando le digo hablar a tiempo y fuera de tiempo, no sabemos si a alguien que usted le hable con 30 años, con 32, le está hablando en el último día de su vida, le está hablando en las últimas horas de vida de una persona. Y esto no es que quiera traer la tragedia para que nosotros recapacitemos, no, sino que en verdad, como no conocemos el tiempo, Dios, cuando nos provee la oportunidad, debemos aprovecharla, porque no conocemos qué viene para alguien, por lo cual tenemos que tener la predisposición de que cuando Dios nos presenta la oportunidad, le vamos a hablar a alguien de Cristo. Amén. Le vamos a hablar, porque la oportunidad la presenta Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que Jesús, después que pasa esto, le dice a la higuera, escucha, porque algunos dicen: no, este es loco, hablando con las plantas, hablando ahí con una mata. Dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En Mateo capítulo 21, versículo 19 dice: luego se secó la higuera, después que Jesús habló. Pero en el mismo Marcos capítulo 11, versículo 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, fue prácticamente una maldición en contra de la higuera por no tener fruto, aunque no era el tiempo de tener fruto. No era el tiempo. Amén. ¿Ha escuchado decir usted en alguna oportunidad:
esa hermana, ese hermano va a ser un gran predicador. Se le ve que va a ser un gran predicador. Voy a escuchar esta frase: esa hermana Dios la va a usar mucho, porque esa hermana ora mucho. Ese hermano Dios lo va a usar grandemente, y es un hombre de oración, de ayuno. Siempre está ayunando, siempre está orando. Dios lo va a usar muchísimo. O he escuchado decir: esa hermana sí sabe de la palabra, ese hermano sabe mucho de la palabra. Seguro ese es un gran predicador, un gran maestro. ¿Sí ha escuchado eso? Y pasan los años, y lo que usted dijo de esa persona, y lo que usted escuchó de esa persona, han pasado 5 o 10 años, y no vemos al gran predicador, no vemos a la gran predicadora, no vemos al gran evangelista, no vemos a esa persona que Dios lo usa grandemente. Pero 5 y 10 años atrás, ¿qué vimos? Esa higuera frondosa, llena de muchas hojas verdes, y que se veía que iba a dar mucho fruto. Pero han pasado los años y no se vieron los frutos. Sí lo he escuchado, ¿verdad? Sí he escuchado de personas que dicen: ese hermano promete, esa hermana promete, porque es que nada, como esa persona llora en la presencia de Dios, ese Dios lo goza mucho y lo goza, ¿no? Pero pasan los años y Dios no le usa. Y pasan los años y nada, no se ven los frutos de las oraciones, de los ayunos, de todas esas cosas. Es como un bombillo de 200 watts. En la iglesia usted los ve, que eso alumbran toda la iglesia, porque la iglesia dice: sí, esa hermana, mira cómo ora, mira cómo ayuna, mira cómo adora, habla en lengua, ahí tiene visiones y tiene esto. Todo eso en la congregación. Pero cuando salen de la congregación, en la casa, en el trabajo y en la calle, ese bombillo de 200 watts parece que le pasaron el interruptor, y en la casa es otra persona, con la familia es otra persona, al esposo lo tiene castigado, y en la calle tiene problemas con todo el mundo. Y por eso es que usted ve en la iglesia un árbol frondoso que parece que tiene mucho fruto, pero como es otra vida por allá, nunca se ve el ministerio, nunca se ven los frutos, nunca se ve nada. ¿Por qué? Porque era esa mata de higuera que Jesús se acercó y no consiguió nada. Yo me imagino a Jesús dándole la vuelta completa a la mata, y de arriba abajo levantando algunas hojas, y ni un solo fruto, ni un higuito, sino un higo pequeñito. No consiguió nada. Entonces, esas personas que viven esa doble vida tienen ese problema, que la iglesia espera mucho de ellos, la congregación espera mucho de ella, pero como tienen otra vida fuera de la iglesia, nunca se va a manifestar su ministerio, porque Dios no va a respaldar una doble vida en Cristo. O somos hijos o somos hijos. Pero no es que somos hijos aquí en la iglesia y allá en la casa, en la calle, con la familia, con las personas desconocidas, somos otra persona. Somos cristianos aquí, en la casa, en la calle, en el trabajo, y donde nos encontremos, somos hijos de Dios, luz del mundo, sal de la tierra. Eso dijo Jesús. Es nuestra esencia. Y nuestra esencia, el mundo la ve diferente. Porque el mundo, cuando nos ve y nos observa, dice: esa mujer es diferente, ese hombre es diferente. Y la diferencia es que hay un Espíritu Santo en usted y en mí. La diferencia es que somos hijos de Dios. La diferencia es que Dios está haciendo una obra en nosotros, la cual el mundo también está viendo. Y el mundo dice: ella es diferente, él es diferente. Vayamos un momento a Génesis, aunque no lo lea, yo le voy a leer. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice que después que Adán y Eva comen del fruto que Dios les había dicho que no comiesen, del árbol que le dijo que no comiesen, dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Con qué taparon Adán y Eva sus cuerpos desnudos? Con hojas de... qué coincidencia, ¿verdad? Hojas de higuera.
Jesús fue a la mata de higuera, tenía hojas. Ahora, ¿qué pasa con la mata de higuera? Que sus hojas, yo saqué una foto en internet, y las hojas son grandes. No son hojitas como las matas de mango, de limón, qué sé yo, no, hojas grandes y anchitas. Entonces, con esas hojas, ellos hicieron delantales, y me imagino que Adán se hizo su delantal, y Eva también, con su totiguera. Se puso su totiguera. Chévere ahí. Y cuando Dios les llama, entonces ellos dicen: Señor, oí tu voz en el huerto, me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comiese? Y bueno, no, la mujer me dio. No, que la culebra me engañó. Y por ese fue el cuento. No es la parte que enfocamos es que ellos taparon su pecado o taparon su vergüenza con hojas de higuera. Escuchen, ¿cuántos de nosotros, cuando hacemos cosas malas, tapamos nuestros pecados con hojas de higuera en lugar de ir donde Jesús y pedir que su sangre nos limpie? Amén. Hermanos, conocí a un hombre, alrededor de 50 años tenía ese hombre, eso hace unos 10 años atrás, y este hombre, cuando lo conozco y me lo presenta el pastor, mi pastor, me lo presenta, me dice: mira, conoce a este hermano. Era un hombre que tenía una autoridad y hablaba así con una firmeza en el evangelio y hablaba con unas palabras que, mire, a mí me impresionó. Y yo vengo ya de tener más de 20 años en el Señor, 30 años conociendo muchos super espirituales, pero cuando conozco a este me impresiona porque aparte de que tiene toda esa autoridad y poder y así, habla como con poder y con convicción, con seguridad, no titubeaba. Y dije: oye, este hombre Dios lo goza grandemente. Ahí fui donde yo dije también: aquí está una mata de higuera que va a dar mucho fruto. Este hombre Dios lo va a usar. Gigi Ávila se va a quedar en pañales. Porque es que hablaba, mire, nada más con decir 3, 4 palabras uno quedaba como que... Y decía, y le hablaba a los drogadictos y a delincuentes y a malandros y los llamaba y les hablaba duro, y esas personas le tenían como miedo. Y no era que él llegaba a jugar y a amenazar al dolor, sino con palabras. Y entonces comienzo a predicar en la iglesia donde él se congregaba, y esa persona desde que llegaba al culto, se tiraba de rodillas ahí, y hasta que no comenzaba el mensaje no se levantaba. A veces 1 hora y media, 2 horas ahí de rodillas. Entonces yo decía: esta persona Dios lo goza grandemente. Pasan unos días y un día me dice: hermano, dígale al pastor que por favor me compre el medicamento que yo tomo. Resulta que este hermano era un adicto a las drogas y no había dejado de ser drogadicto, aunque no consumía unas drogas de farmacia, pero igualito unas drogas que lo ponían a volar. Y dice ese hermano, bueno, yo soy testigo, este hermano pasaba desde las 8 de la noche, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, a veces hasta las 4, 5 de la mañana de rodillas, pero no había vencido ese problema de la droga. Entonces, aquí es donde quiero que usted entienda esta parte. Hay muchos súper espirituales dentro de la iglesia que tapan sus pecados con muchas oraciones, con muchos ayunos, con muchos ruegos, con mucha espiritualidad, con mucho servicio, pero viven en su pecado. No terminan de vencer el pecado. Y usted los ve que oran mucho, que ayunan mucho y que hacen mucho, pero esta persona que yo le hablo consumía y no dejaba de consumir a diario esas pastillas que cuando él se las tomaba lo mandaban a volar. Imagínense qué tan fuerte. Esas pastillas no se las vendían a cualquiera, tenía que ser con récipe, y como él había sido bombero, él tenía récipe y él se hacía los récipes y mandaba a otra persona a comprar y consumía. Y yo lo vi ganando almas para Cristo,
y le predicaba a delincuentes que recibieran a Cristo, y yo veía, pero conocía la otra parte. Agarraba hojas de higuera y tapaba su pecado, con mucha oración, con predicación, con ayuno, y con rodillas no sé cuántas horas, pero no abandonaba ese problemita de la droga. Una droga, un medicamento ahí, pero una droga muy fuerte. Entonces, así dentro de la iglesia de Jesucristo, hay muchas personas, vamos a ponerlo así, habemos muchas personas con pecados ocultos que los tapamos con hojas de higuera, con una aparente espiritualidad, con una aparente vida recta y correcta delante de Dios. Mas sin embargo a Dios no le podemos engañar. Es mejor ir a la cruz de Cristo y postrarse y decir: Señor, mira, este pecado yo no lo he vencido, y aquí estoy de rodillas pidiendo y clamando para que tú me ayudes a salir de esto. El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. No sé cuál era la oración de este hermano, pero cuando me vine de Venezuela todavía él consumía droga, sí, y no había dejado ese mundo. Y a veces se perdía de la iglesia 2 meses, 3 meses, porque lo agarraba muy fuerte la droga y ya dejaba de orar y ayunar, y después volvía otra vez a los ayunos y las oraciones, y otra vez uno veía a Gigi abrir el pañal y él más grande que Gigi. ¿Por qué? Porque nunca dejó de usar las hojas de higuera para tapar sus pecados. Él no confesó esto a la iglesia, sino que lo sabía el pastor me hizo el comentario, y una vez hasta me dijo a mí que le llevara el recibo al pastor, para que el pastor le trajera le comprara Entonces ya era un pecado compartido, lo compartía el pastor y otras personas que él usaba para que le buscasen esas cosas. Bien, no debemos usar hojas de higuera para tapar nuestros pecados. Amén. ¿Sabe qué? Es mejor confesar nuestros pecados. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa sus pecados, pero dice, y se aparta. Somos muy buenos confesando, somos malos apartándonos del pecado. Y el Señor desea que hagamos las dos cosas, que confesemos, pero que también nos vayamos apartando, nos vayamos alejando. Hay cosas que no las podemos dejar de un día para otro, mis hermanos. Pero mientras mantengamos la lucha, siempre nos vamos a ir alejando de ella, hasta llegar al punto de que no tendremos más necesidad de esas cosas. Amén. Gloria a Dios. Alguien dirá: hermano, a mí me ha costado mucho dejar las mentiras. Y a la mayoría le habrá costado. ¿Usted quiere escuchar una mentira? La decimos muchas veces: yo no digo mentira. Y cuando usted dice yo no digo mentira, ya cayó. Ya por ahí se le fue, porque sí decimos, se va, consciente o inconsciente, de una forma deliberada o de una forma inocente, pero la decimos muchas veces. Es cuando usted dice voy a llegar a tal hora y llega 2 horas después, no, yo cumplí, sí, pero llegaste después. Entonces, o sea que si dijiste la pequeña mentira, la que dice la gente blanca. Entonces cosemos hojas cuando decimos: no, es que ella, él, aquello, ellos fueron los que tuvieron la culpa de lo que yo hice. Cosemos hojas de higuera cuando no reconocemos nuestra falta. Cada vez que no asumimos nuestra responsabilidad en lo que hacemos o decimos, estamos cosiendo hojas de higuera, mis hermanos. Y el Señor no quiere que usted y yo nos tapemos con hojas de higuera, sino que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 y capítulo 2, no lo busquen. En el capítulo 1, versículo 7 dice: la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso es importante. Pero en el capítulo 2, comenzando, dice: hijitos míos, mire, esta cosa yo se la escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos. ¿Y sabe qué? A veces nosotros, en lugar de dejar que Jesucristo haga su función de abogado por nosotros nos convertimos en abogados y le decimos: Señor Jesús, apártese un momentico que yo me voy a defender yo mismo.
Y cuando nos defendemos nosotros mismos, Señor, pero tú sabes que ella fue la que me dijo y que él fue el que hizo tal cosa. Y como abogado alegamos un montón de cosas. Pero ¿será que me voy a defender mejor de lo que me puede defender Jesús? Si es que cuando Jesús se pare delante del Padre por nosotros, lo primero que le va a decir es que mi sangre derramé por él, mi sangre derramé por ella. Sufrí en la cruz, di mi vida por él, di mi vida por ella. Yo pagué por esos pecados, por eso que él dijo, por eso que hizo. Yo pagué, Padre. ¿Qué mejor abogado que Jesús? No nos defendamos nosotros mismos. Más bien confesemos y digamos, Señor, sí te fallé, Padre. Y tú que me conoces mejor que yo, por favor, defiéndeme con el Padre. Dice Jesús, defiéndeme tú. Tú eres mi abogado. Tú eres mi intercesor. Dice que Él intercede por nosotros. Ahí al lado del Padre está intercediendo. Y muchos se imaginan a Jesús sentado ahí al lado del Padre con las piernas cruzadas, viendo el Facebook o viendo el TikTok. Porque muchos creen que Jesús también está viendo TikTok allá arriba con nosotros. No, Él está intercediendo por nosotros. Él está haciendo un trabajo de abogado por nosotros. Siempre nos está justificando con el Padre. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no podríamos tener paz con Dios. Entonces dejemos que Él haga lo que Él sabe hacer mejor que nosotros. Y no comencemos a defendernos delante de Dios después de haber fallado, después de haber hecho algo que a Dios no le agrada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, busquemos un momento Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer rapidito. Mateo 7, versículo 15. Dice la palabra así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Escuchen, la higuera da buenos frutos. Hay árboles que no dan buenos frutos, pero él dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los higos solamente se recogen de las higueras, ¿verdad? Y las uvas solamente se recogen de la mata de vid. Ahora bien, el Señor dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. El árbol malo da frutos malos. Escuchen, es importante que entendamos esta parte. En Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, también habla de que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, escuchen, el fruto bueno va a salir del corazón. Amén. En los hijos y las hijas de Dios, los frutos buenos salen del corazón. Pero cuando del corazón salen frutos malos, quiere decir que hay cosas malas en nuestro corazón. Y esas son las cosas que nosotros debemos ir sacando, debemos ir limpiando, debemos ir corrigiendo. Porque dice que el hombre bueno ha guardado cosas buenas en su corazón. Y el fruto bueno del Hijo de Dios también va a salir del corazón. Volvamos donde comenzamos. Comenzamos en Lucas 13 y dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. No halló fruto y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Imaginemos este hombre que tiene la viña, que es Dios Padre, y el viñador que está trabajando en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el Padre dice al Hijo, vengo a buscar fruto en mi hija fulana, vengo a buscar fruto en mi hijo fulano. Y entonces va Jesucristo con el Padre y llega donde fulano, fulana, lo consigue verdecito, floreciente, pero sin fruto. Ha pasado 1 año, no hubo fruto. Pasó otro año, no hay fruto. Pasó otro año, no hay fruto. El padre el primer año no dice nada. El segundo año no dice nada.
Pero el tercer año ya el Padre dice, ya es tiempo. Ya es tiempo. Amén. Y hay muchas personas que no entienden que ya es tiempo que den fruto. Y están dejando pasar los años. Pero no están escuchando esta palabra del Padre que dice, córtalo. Córtala. ¿Para qué está ahí jugando a ser evangélico? Córtalo. Córtala. ¿Usted ha leído 1 de Juan, donde dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, pero hay pecado no de muerte? Y el pecado de muerte es aquel donde el padre viene a buscar fruto y consigue mala sobre, entonces le dice al hijo, córtalo. Y de repente el hijo dice, bueno, sí, tiene razón, padre. Y llama a la señora esa, a la fulana, que se la pasa con una hoz en su mano, la pone así, un vestido largo y una hoja así, que le dice, mira, tráeme a fulano, tráeme a fulana. Y eso, no, es que nada, ya tiene más de 7 años, 8 años y nunca se le consigue nada bueno. Es tiempo de cortarlo. Escuchen, pues no estoy diciendo que se perdió. No estoy diciendo que se fue para el infierno. Estoy diciendo que Dios, motivado a que ese hijo, esa hija nunca quiso dar fruto, mandó a cortarlo. Y no es mi palabra. Juan dice así, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y el que no da fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor dice, esta mata de higuera, tengo 3 años buscando y no consigo nada. Pero el Señor Jesucristo, que es grande misericordia, le dice al Padre, dame un año más. Este año yo voy a abonar en ella. Voy a remover la tierra, le voy a abrir un surco más grande alrededor y le voy a echar agua todos los días. Y le voy a echar abono, y le voy a echar alimento para las plantas, y le voy a echar también este fertilizante que hace que produzca fruto. Y si en este año no da fruto, córtalo, córtalo. Y la iglesia no quiere entender que hay muchos que se están yendo antes de tiempo para allá arriba, porque se estuvo esperando algún fruto y no quisieron dar fruto, pero sí tuvieron un arrepentimiento sincero. Y al tener un arrepentimiento sincero, sucedió un nuevo nacimiento. Y con el nuevo nacimiento, se hizo hijo o hija de Dios. No está dando fruto y el Señor dice, vamos a esperar un año más, otro año más, otro año más, otro año más. Pero de repente llega, córtalo. Y comienza el hijo como abogado. Padre, no lo corte, no la corte. Vamos por este año voy a trabajar más con fulano, voy a trabajar más con fulano. Y si ese año fulano no da ni siquiera un fruto, un hijo, lamentablemente es cortado o es cortada. Y eso pasa, mis hermanos, solo que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero hay muchos que se están yendo para allá arriba antes del tiempo. Entonces, dice la palabra, respondiendo digo, déjala todavía este año. Si da fruto, bien. Y si no da fruto, la cortarás después. Amén. Escuchen. Y culminamos con esto. Si damos fruto, bien. Y si no damos fruto, bien también. ¿Sabe por qué? Porque iremos con el Señor antes de tiempo. Bien sea porque demos fruto y nos quedemos aquí dando fruto, o no demos fruto y tengamos que ir a estar allá por no dar fruto. Oremos. Amén. Padre bueno,